Buenos días, de nuevo, bienvenidos a este nuevo día de curso. Hoy, como sabéis, vamos a hablar de África y de la relación de España con el mundo judío en la tarde. En la mañana tengo el placer de tener con nosotros en la mesa a don Luis Padrón, que es el director general de la Casa África, quien está a mi izquierda, y a don Rafael Gómez Jordana Moya, que es el director ejecutivo para África de la Oficina de África del Banco Santander. Con ellos tendremos una visión muy interesante sobre lo que es el siglo XXI, que también es el siglo de África, como se titula la ponencia de don Rafael Gómez Jordana. Y además quiero agradecer la presencia de doña Laura García, que es la subdirectora general de Medios y Diplomacia Pública del Ministerio, que nos acompaña. Muchas gracias, Laura. Bueno, en la primera sesión y en la segunda sesión de hoy, del día de las 12 del día, después de unos 5 minutos de descanso, tendremos a doña Grace Obado, que es la presidenta del Spain Chapter África 2.0, que está a mi derecha, pero que luego haremos las presentaciones debidas en el momento que sea su ponencia. Así que, sin más, os dejo en compañía de don Luis Padrón, el director general de la Casa África. Gracias, Luis. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Quería comenzar primero agradeciéndoles a todos por vuestra presencia a esta sesión que queremos que se vayan al final de la mañana con una visión muy global de este enorme continente, no solo por su dimensión, sino por sus posibilidades que hoy día nos está presentando y que está significando cada vez una presencia mucho mayor en la escena internacional, ¿no? Como ustedes saben, cuando hablamos de África, a veces pensamos que África es un país y África es un continente con 54 países, con más de 1.000 millones de habitantes y con un sinfín de lenguas que se hablan en casi todos los países. África representa el 4% de la riqueza mundial. Efectivamente, esa cifra tiene que crecer, tiene que tener mucha más importancia por la población y por las condiciones positivas que ahora les comentaremos, pero la parte positiva es que está con unos crecimientos medios del 5%, aunque hay zonas que en los últimos años han estado creciendo por encima del 7%. Algunos analistas dicen que es la gran asignatura pendiente de la economía mundial, pero cada vez podemos ver que su importancia en la economía mundial es creciente, ¿no? Y a nosotros nos gusta, desde Casa África, siempre hablar de África en positivo, no con el ánimo de ocultar sus deficiencias, sus tragedias, sus injusticias, que también las tienen, pero que no sean solamente esas las que salen en los medios de comunicación. África es un continente con, como digo, con 1.000 millones de habitantes, con mucha población y mucha población joven. Hay un aumento muy importante de su clase media. Según algunas estimaciones, ya hablan de 200, 300 millones de una clase media, si vemos a lo mejor a nuestros parámetros europeos, clase media baja, pero ya significan 200, 300 millones de consumidores, como digo, de esa clase media. Y con una rapidísima urbanización en sus ciudades, ¿no? En África siempre era muy conocida por la dispersión de la población, pero hoy día ya hay más de 60 ciudades africanas con más de 1 millón de habitantes. Y, por supuesto, y lo más conocido de África es que es el centro donde se encuentran prácticamente las mayores reservas naturales del mundo, que para algunos autores le llaman también la maldición de la riqueza, ¿no? Que algunos países, por tener mucha riqueza, pues han sufrido una enorme cantidad de conflictos. Pensemos que representa el 95% del platino del mundo, el 90% de la cronita, el 85% de la roca fosfática, el 80% del coltan, el 50% del cobalto y el petróleo y madera, que por supuesto son muy conocidos, ¿no? Y como digo, es un continente que tiene una enorme diferencia de renta de unos países a otros.
el país con mayor renta per cápita de África es la República Sudafricana, con unos casi 12.000 dólares per cápita, y después tenemos en el lado bajo de la tabla a Etiopía con 250 dólares, ¿no? Como ven, hay unas diferencias enormes entre algunos países y otros. Pero también es cierto que se está convirtiendo ya, en algunos casos, y en algunas zonas y en algunos países, en auténticas potencias económicas. Para que nos hagamos una idea, hoy día Angola invierte más en Portugal que Portugal en su antigua excolonia. Es decir, para que tengamos cómo viene la referencia. La agricultura en África es muy importante. Significa el 60% del empleo y el 25% del PIB, del Producto Interior Bruto del país. Y la manufactura ya pasa del 10%, ¿no? Ya es notorio el que se estén estableciendo industrias textiles. El caso de H&M en Etiopía es un caso muy socorrido y lo vemos en muchísimas publicaciones, ¿no? Y que de los 54 países africanos, 17 es lo que se llama que son mineralmente dependientes. Mineralmente dependientes se toma esa base cuando el 25% más de sus exportaciones son minerales, ¿no? Y de los 54, 17 países son minerodependientes. Este es el espacio físico, es un palacete donde está la Casa África. Como saben ustedes, las casas dependemos mayoritariamente del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación del Reino de España, pero cada casa tiene también un componente autonómico o local que refuerza su estructura. En el caso de Casa África, el 60% de su presupuesto lo pone el Ministerio de Asuntos Exteriores, el 30% el Gobierno de Canarias y el 10% el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Y como digo, tiene su sede en Las Palmas de Gran Canaria, que estamos, desde el punto de vista geográfico, en África, políticamente, socialmente, culturalmente españoles, pero geográficamente en África, ¿no? A solo 100 kilómetros de la costa africana y con una conectividad aérea muy potente, porque desde la ciudad de Las Palmas tenemos conexión directa aérea con 12 ciudades africanas, ¿no? Y con una gran conectividad marítima. Como decía, nos encanta hablar de África en positivo y nos encanta poner fotos de esa África que nunca sale en los medios de comunicación. Esto es una foto de Ciudad del Cabo, donde se ve una ciudad moderna, pujante, que crece, que innova, y nos encanta muchas veces contrarrestar las imágenes y los tópicos de África con... ABSA es uno de los principales bancos sudafricanos, para que lo sepáis. Esta foto corresponde a una de las actividades que realiza Casa África, y es que todos los años, con ocasión de Fitur, en Madrid, en enero, reunimos conjuntamente con la Organización Mundial del Turismo a la gran mayoría de los ministros africanos de turismo. Y ahí está a la derecha del ministro Soria, como lo pueden ver, a la izquierda de la imagen, el señor Taler Rifai, que es el secretario general de la Organización Mundial del Turismo, dependiente de Naciones Unidas. También no solo tocamos, aunque le damos una importancia muy grande a la diplomacia económica, también tocamos otros aspectos de la vida social, educativa y cultural africana. En este caso nos acompañó Kadi Al-Suba, es una periodista congoleña y fue Premio Príncipe de Asturias de la Concordia el año pasado. Nosotros nos sentimos muy orgullosos porque ayudamos a Kadi a prepararle su propuesta, su candidatura, para que saliera elegida. Y cuando ella nos llamó para decirnos que había ganado, es decir, yo creo que después de su país, de República del Congo, donde más nos alegramos de todo el mundo fue en Casa África, ¿no? Porque sí, claro, le ayudamos mucho para que consiguiese el premio de la Concordia Príncipe de Asturias, ¿no? Bueno, el desarrollo económico de África que estamos hablando es la última gran frontera económica y los datos que vienen ahí son los que les he comentado anteriormente, ¿no? España, que si bien es cierto que no siempre ha mirado a África como a nosotros nos hubiera gustado, también hay que decir que en los últimos años hay una actuación decidida
y directa por parte del Gobierno de España para reforzar los lazos con el continente africano. Tomamos que en la penúltima cumbre de la Unión Africana celebrado en Malabo estuvo el presidente del Gobierno español, el señor Rajoy, y en la última, que es esta, en la 24 sesión de la ordinaria Asamblea, participó nuestro rey con el ministro Soria, ¿no? Eso yo creo que demuestra, el que estén presentes los altos dirigentes españoles en los grandes eventos africanos, yo creo que demuestra la apuesta decidida de nuestro país por ese continente. Y, lógicamente, la propia estructura Casa África, que no tiene otra finalidad que reforzar los lazos de nuestro país con el continente africano, ¿no? También es importante, cada vez mayor, la representación española en el continente africano. Ustedes tienen un mapa no real en sus fronteras, un mapa divulgativo, pero que sí queríamos que tuviesen la idea de que tenemos más de 30 representaciones diplomáticas en el país, 14 oficinas económicas y de comercio. Las cámaras de comercio están muy potentes en África. Puedo decirles que en la República de Sudáfrica casi el 40% de las energías renovables que hay en el país está siendo realizada por empresas españolas. Yo creo que es muy importante. 27 misiones internacionales de paz y seguridad, 12 institutos Cervantes y 2 centros culturales de España. Nuestro sector privado, nuestras empresas, pues muchas veces cuando hablamos de África, yo creo que a todos nos viene a la mente de que África es un mercado residual para España. Podemos pensar que es un mercado que no participa en las grandes decisiones internacionales en materia económica. Y si efectivamente, le voy a dar una serie de datos, hombre, que si no contradicen que es un mercado residual, yo creo que al menos sí mitigan dicha afirmación, ¿no? Tenemos 1.500 empresas españolas establecidas con establecimiento permanente en África. De ellas, el 40% en Marruecos. Exportamos a África 16.500 millones de euros. Para que se hagan una idea y comparativa, 1.000 millones más de lo que exportamos a América Latina, que siempre ha sido nuestro gran mercado tradicional. América Latina se exporta aproximadamente unos 15.000 millones. No hablo de inversión, hablo de exportación. Y exportamos 16.500 millones de euros a África. Los grandes socios comerciales de España en ese país, como se pueden imaginar, pues Marruecos, Argelia, Nigeria y Sudáfrica, ¿no? Las grandes economías del país, ¿no? Y los sectores que mayor interés despiertan en las empresas españolas, lógicamente, son la infraestructura, el transporte, telecomunicaciones y la depuración y desalinización de aguas, ¿no? Donde Canarias, después de Israel, pues tiene casi la mejor tecnología en depuración y desalación de aguas, probablemente por la escasez que tenemos nosotros en las islas de falta de lluvia, ¿no? Tenemos que depurar prácticamente toda el agua que consumimos, ¿no? Y como digo, que pensamos que no tenemos una gran relación económica y comercial con África, y el 40% del petróleo que España compra e importa lo traemos de África. Y el 60% del gas, principalmente lo compramos en Argelia y en Nigeria. Digo que son datos que, como digo, mitigan esa imagen que a todos nos puede parecer de que África es un mercado residual para la economía de nuestro país. Y todo esto va cogiendo valor cada vez con una mejor conectividad aérea y marítima entre África y España. Y ya cada vez que nosotros inauguramos, estamos prácticamente, pues, en cada trimestre tenemos contacto con alguna compañía potente aérea africana para intentar reforzar las conexiones aéreas entre nuestro país. Hemos tenido las reuniones con African Airways, con la compañía, con Ceiba, con la compañía de Guinea Ecuatorial, con Royal Air Maroc, es decir, con casi todas las compañías para seguir fomentando la conectividad, porque entre más conectividad, lógicamente, no se les escapará más negocio. Bueno, esta foto ilustra el mapa y la representación de nuestra diplomacia en ese continente, y aprovecho para agradecer que se encuentra hoy con nosotros aquí Laura García, que es la subdirectora general de Medios y la Diplomacia Pública, que es la institución en nuestro ministerio que casi coordina la actuación
de las casas, ¿no? Y le agradezco enormemente, Laura, que estés hoy aquí con nosotros. Y sin más, pues agradecerles de nuevo vuestra presencia y darles la palabra, le doy la palabra a Rafael Gómez Jordana. Como ya se presentó al inicio en la apertura de este seminario, Rafael Gómez Jordana es el director para África del Banco de Santander, único banco español con presencia en el continente africano. Ya nos gustaría que hubiese más, ya nos gustaría que fuese más fuerte la presencia española. Es uno de nuestros grandes déficits, la ausencia de la banca española. Me imagino que después, con estas cifras que cada vez vamos diciendo, esperamos que los directivos, los rectores de la banca española empiecen a apostar por ese continente. Es cierto que están detrás de nuestras empresas en el exterior, eso nadie lo discute, ¿no? Pero cada vez la inversión española es más potente, ¿no? Y había un embajador español, que la frase es de él, que le preguntaron en una conferencia, bueno, ¿y usted para invertir en África y casi diría en el mundo, cuál sería su sugerencia? Y decía, hay que utilizar las 3 P, dice, paciencia, prudencia y perseverancia. Y entonces yo creo que es verdad, es decir, pero no solo en África. Es decir, en África a veces nos parece que es un mercado difícil, un mercado con unas dificultades tremendas, pero yo siempre digo que no es más difícil la inversión en un país africano que en Brasil o en México, por poner un ejemplo. Países que Rafael conoce perfectamente. Rafael ha trabajado en diversos puestos en el extranjero con el banco, ha estado en Panamá, fue representante del banco en Colombia, director internacional también en Túnez, ¿no? Con el banco en el que ustedes participan, ¿no? Sí, con el Tigre Guafamán. Es máster en Relaciones Internacionales por el ISAE y por el Schiller University, ¿no? Y es un colaborador permanente de la casa. Nosotros tiramos mucho de él, porque ya verán que sus ponencias son de contenido, se van a ir con un nivel de información de África impresionante. Ha sido una pena que han tenido que estar 3 días aquí para llegar a África, tienen que haber llegado muy bien. Es una broma para el resto de casa. Pero, bueno, sin más, le voy a dar la palabra a Rafael, como digo, y encantado de estar con todos vosotros aquí, y por supuesto agradecer la colaboración y la coordinación que desde Casa América han hecho para que este curso sea posible. Muchas gracias. Sí. Bueno, buenos días, muchas gracias. Me encanta veros aquí y que os interese tanto este continente. Voy a pasar a la presentación, a ver si la localizo. Espérate, ¿dónde está? Salgo de aquí, ¿no? Y salgo de ahí también. Aquí está. Espérate. No. ¿Se ve bien, no? ¿Sí? ¿O no? No, espérate. Ahí, aquí abajo. Sí, pantalla completa, pero... Sí, ver, ponle las diapositivas, ver todas las presentaciones. No. Arriba, ahí. Ahí. Aquí. Tamaño real, ¿no? Abajo, mira, aquí, donde pone a la izquierda, ahí, un poco más abajo. Ahí. Eso. Vale. Bueno, pues como he dicho, muchas gracias. Les voy a hablar de África en el siglo XXI, pero les voy a presentar un poquito, les voy a resumir un poquito cómo voy a hacer esta presentación. Yo no puedo hablar de África del siglo XXI sin, lógicamente, referirme al África del siglo XX. Incluso voy a tocar los últimos años del siglo XIX, por lo tanto, ustedes van a escuchar que voy a hablar de las colonias, de la independencia, de los años 70, 80 y 90, con la crisis de la deuda, con el concepto que se tenía de África, bueno, pues como más de, si quieren ustedes, de ayuda que de inversión,
Y voy a hablar de una África en tránsito hacia el siglo XXI, y ya en el siglo XXI, pues claro, les tengo que hablar de lo que se habla de África en estos días, de crecimiento, de población, de infraestructuras, energía, transporte, urbanización. Les voy a hablar de China en África, no podemos obviarlo. Y luego, integración regional, gobernanza y al final una última diapositiva con algunos consejos que siempre doy a las empresas y a quienes quieran invertir en el continente, ¿no? Verán ustedes esta frase en la portada, en la primera página: el crecimiento es bueno, pero para reducir la pobreza hay que cambiar la naturaleza de ese crecimiento. Más tarde me voy a referir a este concepto y por qué lo digo, ¿no? Entonces, de acuerdo. Bueno, África es uno de los grandes continentes del mundo. Desde hace más de 100 años la gente habla, cree saber y entender, y en realidad muy pocos conocen a fondo. Yo me disculpo de antemano, aunque tengo mucho interés por este continente. He vivido ahí, he vivido en Gabón, he vivido en Marruecos, he vivido en Túnez, pero me disculpo porque yo reconozco que conocer África a fondo es muy difícil y hay que involucrarse mucho con el continente, ¿no? África es un continente hoy en plena metamorfosis, en plena mutación. Y lo máximo que puedo aspirar en esta presentación es a servirles de guía hacia el continente. Yo siempre digo que lo más oscuro de África es el profundo desconocimiento que se tiene de este continente, ¿no? Y eso es cierto. En cuanto he empezado con el año 1914, que es el África de la dominación europea, el reparto del continente por parte de las potencias coloniales, que tuvo lugar en la Conferencia de Berlín en el año 85, y no resulta novedoso decir que África es un inmenso conglomerado de razas y lenguas que la Europa expansiva del siglo XIX encerró en el marco de unas fronteras artificiales, arbitrarias, y que nunca tuvieron en cuenta razones de orden étnico, económico, lingüístico, etc. Las fronteras de África siempre han tenido mala reputación, son arbitrarias, porosas y absurdas en el fondo, ¿no? A pesar de que son las que son, y son las que existen hoy, y son las que existen hoy desde la independencia, ¿no? Digamos que la partición de África empezó en el norte de África, con el protectorado de Túnez por parte de Francia, seguidamente la ocupación inglesa de Egipto. Estos fueron los primeros pasos en el largo camino que se cerraría en 1912 con la ocupación o sometimiento de Marruecos por parte de Francia. Por lo tanto, hay que decir que la participación o la partición de África terminaba donde empezó, en el norte. El mapa, los acuerdos establecidos por las grandes potencias establecieron las fronteras de las posesiones europeas, y el África actual ha sido creada por los europeos de entonces. The Scramble for Africa, eso quiere decir, es el revoltijo, el reparto del continente, ¿no? Y la carrera de las banderas. Lo más chocante de África no es que sea así la partición, cómo se hizo, sino la ligereza y la manera en que se hizo, ¿no? Pero en un mapa de reparto del continente, ¿qué quiere decir un mapa de reparto del continente africano? Pues cuando, por ejemplo, en el mapa del Imperio Británico se marcaba un territorio en rojo y se ponía una fecha, por regla general no significaba que en ese año se izara la bandera inglesa, se pagasen los impuestos o se implantase la justicia inglesa. No. Significaba que el resto de los estados europeos habían reconocido esos territorios como territorio, protectorado, colonia o cualquier cosa de Inglaterra. Según el artículo 34 del Acta de Berlín, de la Conferencia de Berlín del año 85, toda nación europea que tomase posesión de un territorio asumiendo su protectorado debía informar al resto de los miembros signatarios. Era lo que se conocía como la doctrina de las esferas de influencia. La posesión de una partida del litoral, literalmente lo leo en el artículo 35, la posesión de una partida del litoral implicaba la del interior del territorio sin límite territorial hacia el interior del mismo. Esta es la doctrina conocida como de ocupación efectiva, que convertía la conquista de África en lo que fue. En definitiva, aquí lo que se trataba era de cerrar los acuerdos políticos de las potencias europeas sobre el continente, sobre estos dominios, ¿no? Cada colonización, pues tiene sus características. Digamos que la colonización portuguesa fue mucho más cálida, por decir de alguna manera, mucho más integradora,
con los pueblos africanos de Mozambique, Cabo Verde, Angola, Sao Tomé y Príncipe, Guinea-Bissau. El África francesa, sin embargo, para los franceses, el África colonial era más bien una ocupación militar, la concebían como una ocupación militar y administrativa. Para ellos, los territorios conquistados eran territorios de ultramar. La colonización británica también tiene sus características, ¿no? Basadas sobre todo en las relaciones con la antigua metrópoli. El África de hoy, con todos sus problemas territoriales, es consecuencia de lo que fue en 1914. Bueno, pasamos a los años de la independencia y de la descolonización. Verán ustedes aquí, en este mapa, fechas de independencia en los distintos países africanos. El viento de cambio está soplando en todo el continente, ya lo dijo Harold Macmillan. Y son los personajes que reconocieron de alguna manera, se vieron obligados a reconocer la independencia de los países africanos. Digamos que Charles de Gaulle y Guy Mollet en Francia y Harold Macmillan en el Reino Unido, ¿no? Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, se produjo un movimiento anticolonial en el mundo. Estamos hablando de naciones como India, Indonesia, China. Y lo esencial de la descolonización del continente africano se produce a mitad de los años 50, principios de los 60, destacándose la retirada progresiva del Reino Unido y de Francia, ¿no? Las colonias británicas en África Occidental y Oriental son todas independientes hacia el año 65. El África Austral sufrió quizás un retraso en su independencia, que se produjo alrededor de los años 70, cuando las colonias portuguesas de Angola y Mozambique se independizaron. ¿Qué ocurrió en los primeros años de esta independencia? Bueno, el África de los años 60, que fue pasando del vasallaje colonial a la plena soberanía, lo hizo sin haber superado una serie de factores negativos y que en definitiva lo que hicieron fue que África se encontró sin la preparación necesaria para enfrentarse a la independencia. Estos factores, yo diría que eran años de esperanza, en principio, eran años de esperanza para las jóvenes naciones africanas. Se constituyeron verdaderas industrias nacionales, se nacionalizaron empresas extranjeras y gracias también a una coyuntura internacional favorable, pues el crecimiento en esos momentos en África era del orden del 4,5–5%, entre el año 60 y el año 73. Las exportaciones aumentaban cada año, el PIB africano pues, era superior al asiático, excluyendo Japón. Entonces se produjo una tutela monetaria por parte de Francia con el franco CFA, que aún sigue vigente en 14 países de África Central y África Occidental. Sin embargo, este pasaje económico africano no era del todo rosa. Empezaron a aparecer las primeras fragilidades en el continente, y sobre todo estructurales en su economía. Por ejemplo, la exportación de productos no transformados, cacao, café, algodón, minerales, a las antiguas potencias coloniales se seguía haciendo mecánicamente bajo un régimen de aranceles impuestos por las propias potencias. Otra gran debilidad de esos años, hay que decirlo, era el tamaño del sector público. Que sepan ustedes que los funcionarios en esos años absorbían de media el 40% del presupuesto del Estado, lo que originó una cadena de corrupción importante a distintos niveles, tomando a veces la forma de privatización del Estado. Con una moneda devaluada, África seguía importando alimentos del exterior, incapaz de reducir su déficit alimentario. La emancipación de los países africanos no se cerró adecuadamente. El África postcolonial, por lo tanto, se caracterizó también por numerosos conflictos étnicos ligados al problema del trazado de las fronteras y al afloramiento de regímenes militares o dictatoriales. Conocerán ustedes los casos de Bokassa, Mobutu, Idi Amin, etcétera. Mientras los africanos caminaban hacia la independencia, otros lo hacían hacia la luna. Estamos hablando de los años 60. Es curioso, pero hay que mencionarlo. Bueno, he querido poner esta diapositiva que refleja lo que ocurría, porque en los años 60 en el mundo ocurrieron cosas importantes, pero también en África. Verán ustedes con las distintas fotos, se creó la OPEP, John Kennedy fue elegido presidente en el año 60, se construyó el muro de Berlín, tuvo lugar la crisis de los misiles en Cuba, posterior asesinato de John Kennedy en el 63, la guerra de los 6 días, el conflicto árabe-israelí, asesinato de Martin Luther King
Nasser, presidente de la República de Egipto durante tantos años, nacionalista, murió en el año 70. ¿Y qué ocurría en África? Pues lo que comenté, independencia de Togo, de Congo, de Mali, de Nigeria, de Mauritania, asesinato de Patrice Lumumba, primer ministro del Congo, muerte de Mohamed V, rey de Marruecos, yo estaba en Rabat en esos momentos, independencia de Sierra Leona, Unión Africana, creación de la UMOA, independencia de Burundi, arresto de Nelson Mandela, y en el año 69 el coronel Mohamed Gaddafi, tan conocido, pues destituye al rey Isis I y toma el poder. Es un poquito para situarles en el mapa y en el tiempo lo que ocurría en África y en el mundo en esos momentos, ¿no? Bueno, pasamos ya a un periodo difícil, muy difícil para África y muy largo. Estamos hablando de unos 30 años aproximadamente. Digamos que el contexto internacional en los años 70 era favorable al endeudamiento. La banca occidental estaba muy líquida, tenía petrodólares, los tipos estaban bajos y los años 70 en África se caracterizaron por una huida hacia adelante en la deuda. Combinado eso con una subida del precio de las materias primas y con bajos tipos de financiación. Entonces, se produjo lo que se conocía como la época de los elefantes blancos y las catedrales en el desierto. Me explico. Es decir, proyectos fantasmagóricos, sobredimensionados, mal concebidos, con costes de construcción en hoteles de lujo, de palacios y rascacielos que acaban quedándose sin ascensores, consumieron todos los recursos obtenidos y fueron unos años de euforia, combinado con unos años de euforia exportadora, dejaron a muchos países africanos endeudados, arruinados y bajo la tutela y el dominio, hay que decirlo, del Fondo Monetario Internacional. Estos fueron los años de ayuda al desarrollo, con la confrontación de bloques entre Washington, Pekín, París, con modelos ideológicos distintos. Ejemplos de estos años fastuosos, pues los vemos reflejados en algunos personajes que les sonarán a ustedes de la talla de Idi Amin Dada, Bokassa, Mobutu, etc. Se produjo el shock del petróleo en el año 73, bajada de tipos, consiguiente bajada de tipos, que facilitaron la movilización sin criterio y ningún rigor de los recursos hacia el continente por parte de la banca occidental. Los bancos hemos sido culpables también de esto. La ayuda de la banca multilateral también contribuyó también al endeudamiento de los distintos países africanos en la financiación de proyectos faraónicos, mal concebidos, etc. Y en estos años la deuda africana aumentó un 20% por año entre el año 72 y el año 80, llegando a suponer un tercio del PIB africano. Estamos hablando que en el año 70 la deuda pasó de 5,8 billones de dólares a 41,9 billones de dólares en el año 80. Fíjense ustedes el despropósito. Bueno, entramos en los años... Espera un momentito, no. Entramos en los años 80 y el abandono de los 90. En los años 80 tuvo lugar lo que se conoce como la crisis de las tenazas, es decir, de manera simultánea se produce una caída de los precios en las materias primas con una subida de los tipos de interés por parte de la banca. Son años de estancamiento de las economías africanas, descenso de la inversión y consiguiente deterioro de sus infraestructuras. Se produce una crisis de solvencia. Entonces entran en acción las instituciones de Bretton Woods, Banco Mundial, Fondo Monetario, con un diagnóstico terminal. Hay que ajustar las estructuras de las economías africanas. Se crean los famosos PAS, los programas de ajuste estructural para todo país africano. Se produce el consenso neoliberal entre Thatcher y Reagan y lo que trataba en definitiva era de buscar el equilibrio presupuestario, es decir, reducir drásticamente el gasto público, cesar en la práctica de subsidio de precios, privilegiar el reembolso de la deuda exterior y privatizar las empresas públicas. En definitiva, un tratamiento de choque. Se devalúa el franco CFA y estas recomendaciones del consenso, bueno, en definitiva, lo que originaron fue un desmantelamiento del aparato estatal con un ajuste importante y con las consiguientes consecuencias sociales, es decir, paro, malnutrición, huelgas de trabajadores y estudiantes, abandono de los programas de sanidad, educación, bienestar, violencia y un aumento de la violencia. De manera paradójica, hay que mencionarlo y es curioso, la principal víctima de la reunificación alemana en el año 90 fue África. Se olvidaron de África y se dedicaron a salvar las economías de la Europa del Este. África fue olvidada y se empezó a contemplar bajo un modelo paternalista de ayuda. Empezaron a florecer las ONGs, que estaban en plena efervescencia,
Y la realidad es que en los años 90 se produjo una falta de compromiso por parte de los europeos hacia el continente y se adoptó una postura, digamos, más paternalista. Son años que podemos denominar como de afropesimismo. Por lo tanto, el decrecimiento de estos años, bueno, pues tiene su explicación, no es nada misterioso y es un resumen de lo que acabo de comentar. Bueno, estamos en tránsito ya hacia el siglo XXI, el gran cambio. ¿Qué ha ocurrido aquí? Bueno, pues todas esas noticias tan malas que os acabo de contar, esos programas de ajuste tan dolorosos, contribuyeron finalmente a salvar a los estados subsaharianos de una quiebra económica profunda después de 20 años de sacrificios. Los mismos autores, y los autores son los mismos, el Banco Mundial y el Fondo Monetario, se sanearon las finanzas públicas. Además, hay que mencionar que se produjo un giro importante con la condonación de la deuda en favor de los países pobres más altamente endeudados y, por lo tanto, se produjo un aligeramiento de la deuda multilateral. Digamos que de los 23 países, 19 de ellos eran africanos, para un alivio total de servicio de la deuda equivalente a unos 34.000 millones de dólares. El ahorro en los pagos efectivos del servicio de la deuda para estos países también fue considerable. Estamos hablando de unos 1.100 millones anuales en los 3 próximos años, en 2001-2004. Otro factor importante es el cambio en la relación real de intercambio en los 10 primeros años del siglo XXI en África. Para que sepan ustedes, este ratio quiere decir o habla de la relación entre los precios de lo que se exporta y los precios de lo que se importa. Y una elevación de este ratio por sí misma pues produce un aumento en el Producto Interior Bruto, ¿no? Con una elevación continuada y una aceleración del crecimiento. Efectivamente, los principales beneficiados de este ratio fueron Angola, Chad, Gabón, Sudán y Nigeria, claramente exportadores de crudo. En cuanto al cuarto aspecto, incremento de la calidad democrática, según datos del Banco Mundial, hay países que para el periodo 96-2009 mejoraron considerablemente estos indicadores de democracia y participación, como fueron Zambia, Sierra Leona, Liberia, Kenia, Burundi, Ghana y Tanzania. Hay que decir que Botswana, por comentarlo, es uno de los estados con mejor calidad institucional en el continente y quizás el primero en estabilidad política y democrática y ausencia de violencia. Y bueno, es el país que consecuentemente ha tenido un crecimiento más sostenido y más elevado durante 40 años. Mauricio, Namibia y Ghana pues, también mantienen una razonable calidad en sus instituciones políticas. Y quizás todos estos factores que acabo de mencionar son quizás las principales semillas generadoras del comportamiento de África en los primeros años de este siglo. El siglo XXI no son más que 15 años, pero 15 años que en África han pasado muy deprisa. Bueno, el África de hoy, para que se hagan ustedes una idea de este continente, 30 millones de kilómetros cuadrados, 54 países. En el continente cabe China, cabe Estados Unidos, cabe India, cabe Europa del Este, cabe Francia, España, en fin, es un continente de unas dimensiones brutales. Y la riqueza del mismo pasa por su diversidad. Desde Madagascar a Marruecos, Egipto, Sudáfrica, Senegal, aquí no hay ni negros, ni magrebíes, ni blancos, ni árabes, son todos africanos. Hay mucha gente que se cree que África, pues que Marruecos no es África, o que Egipto, pues bueno, en fin, lo conceptúan como más un país árabe más que africano. Bueno, está dentro de África, ¿no? Luego, bueno, es importante destacar, y luego hablaremos de ello, el número de países interiores. El número de países interiores en África es el mayor número de países interiores en el mundo está en África. Una población de 1.300 millones de habitantes en crecimiento, va a pasar a China en el año 2050, son las estimaciones. Una importante población urbana, un crecimiento sostenido desde hace 10 años, una clase media importante y creciendo, de unos 300 y pico millones de habitantes, y sobre todo una población muy joven. Esto es lo que va a salvar al continente, el talento, la juventud, y yo creo que es lo que hay que fomentar y apoyar en África, ¿no? Con unas 2.000 lenguas, dialectos distintas, recursos naturales no renovables, en fin. Ya lo comentó Luis antes, las mayores reservas mundiales en África de cobalto, diamantes, platino, uranio, etcétera, ¿no? Pero África, también lo ha dicho Luis, hay que repetirlo, no es un país. Es un continente de 54 países, absolutamente políglota,
en el que, a pesar de que existen muchas similitudes, difieren entre sí en muchos aspectos. Además, esta distinción es importante destacarla porque, sobre todo para asegurar las potenciales oportunidades de negocio en los países africanos, que no se vean afectadas por una visión hoy todavía demasiado simplista y muy común, en el sentido de que se tiende a generalizar que lo que va mal en un país africano es atribuible al resto de los países del continente, y esto es completamente incierto. Bueno, estas 3 portadas del Economist, un continente esperanzador, el continente en la esperanza, una África creciendo y una África con aspiraciones. Reflejan un poco el paso de estos 15 años, ¿no? He puesto también aquí la frase del señor Mo Ibrahim, que es un importante personaje africano, un hombre bueno, pues que da mucho por el continente y da una visión mucho más pragmática, ¿no? No estamos hablando, ni yo tampoco lo voy a decir, ni de africopesimismo, ni de africaoptimismo, sino de africorrealismo, ¿no? Es decir, hay que ser pragmáticos, no excederse en lo malo ni en lo bueno, porque para mí África también hay que tomársela con un cauto optimismo. Voy a pasarles varias positivas de crecimiento, pero sobre todo lo que me interesa es explicarles por qué se produce este crecimiento y decirles que no es un crecimiento totalmente positivo, tiene sus deficiencias. Entonces, hay varios factores que yo resumiría en, por un lado, ¿a qué se debe este crecimiento? Por un lado, pues a una favorable evolución de los precios de las materias primas. El llamado superciclo ha beneficiado indudablemente a países exportadores de crudo como Angola, Nigeria y algunos recién llegados como Ghana. Una fuerte demanda externa, sobre todo por parte de los países emergentes en nuestros últimos 10 años, principalmente de China, ¿no? Y no olvidemos el fuerte tirón del consumo interno en el continente, unas mejores políticas de gobernanza, unas mejores reformas estructurales y una mayor y mejor estabilidad política. Esta es la África de hoy, condición además esta indispensable para obtener un crecimiento sostenido en las economías africanas. África es democrática. Este año se van a dar elecciones en numerosos países africanos y la incidencia general de conflictos armados ha disminuido. Aunque todavía existen focos de todos conocidos, Mali, norte de Nigeria, etcétera, ¿no? La República Centroafricana. Digamos que entre el año 91 y el 95 África sufrió unos 35 golpes de Estado. Entre el 2006 y el 2010 esta cifra se redujo a 14. La mitad del futuro crecimiento de la población mundial la va a liderar África, superando a China e India en el año 2050, siendo un altísimo porcentaje, como dije, de esta población joven. Se va a producir una rápida urbanización y una creciente clase médica que va a dar lugar, y ya lo está haciendo, a cientos de nuevos consumidores. Tiene lugar o va a tener lugar una mejor transformación estructural de sus economías. Sin embargo, llegar a la meta del 7%, lo que muchos economistas consideran como la tasa ideal de crecimiento en el continente, no va a ser fácil. Y en primer lugar hay que decir que este actual crecimiento, que es positivo, no es inclusivo, porque aún no se ha dado una adecuada transformación estructural de la economía. No se ha producido lo que yo llamo como crecimiento solidario. Debido a ello existe una gran disparidad de ingresos y desarrollo humano en los distintos países del continente, ¿no? Como saben ustedes, un crecimiento que no es solidario produce inestabilidad política, conflictos sociales, etcétera. No quiero recordarle lo que pasó en el norte de África en el 2011. Por lo tanto, hay que decir que este crecimiento hoy es exclusivamente débil y concierne a muchos gobiernos. No olvidemos que un 40% de la población africana vive en la extrema pobreza con menos de $2 al día. Entonces, para mejorar la calidad del crecimiento, yo creo que había que concentrarse sobre todo en aquellos sectores que producen un mayor trabajo o que aporten más mano de obra. Por ejemplo, la agricultura, pero no una agricultura subsidiada, sino una agricultura con un fuerte valor añadido. Igual para la industria, hay que fomentarla y desarrollar el mercado interno para crear más y mejores empleos a largo plazo. Esta diapositiva es muy, se explica, ¿no?, lo que fue el año 90, el transcurso en el crecimiento del continente desde el año 90 al 2014, ¿no? Ven ustedes en términos de población, de Producto Interior Bruto,
de clase media, etcétera, ¿no? 7 de los principales países en crecimiento en África pues están reflejados aquí en esta diapositiva, ¿no? Luego también les quiero diferenciar un poquito el crecimiento por región. África Occidental, África Central, África Oriental, Sudáfrica, etcétera. En relación con lo que está sucediendo ahora en estos momentos con China y la bajada del precio del crudo y de las materias primas en general, yo creo que no hay que asustarse con respecto a África. No hay duda que veremos revisiones por parte del Banco Mundial, ya lo estamos viendo, por parte del Fondo Monetario, etcétera, y ello debido a la dependencia general y ya tradicional de las materias primas por parte del continente. Lo que tiene que hacer África, ya lo diré más adelante, es diversificar sus economías, no centrar que cuando vemos las estadísticas comerciales, el 90% de las exportaciones de Argelia es crudo. Bueno, pues como sigamos así y no diversifiquen sus economías, pues lo que les pasa es que es lo que les ha pasado, que ha bajado el precio y tienen que revisar todos sus presupuestos, sus partidas presupuestarias a la baja. Entonces, claro, conceptuaban sus ingresos a $100 y está a 50, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Vamos a pasar ahora, bueno, esto es lo que acabo de comentar, ¿no? Al día de hoy va a haber un impacto negativo con la bajada del precio del crudo para los países exportadores, Nigeria, Angola, Argelia, etcétera. Con lo cual, bueno, pues como he comentado, tendrán que revisar a la baja las partidas presupuestarias y las perspectivas de crecimiento, ¿no? Y yo siempre digo aquí que este es el momento adecuado para que empiecen a diversificar sus economías. Sin embargo, va a tener un impacto positivo en los países importadores de crudo, O sea que no todos son noticias malas, Y bueno, los países netamente importadores de crudo, pues de alguna manera van a verse beneficiados de sus partidas presupuestarias. Pasemos a hablar de infraestructuras. Aquí les voy a hablar del coste de las mismas, me voy a centrar en energía, que es importante, en transportes y en urbanismo, y en población y urbanismo. Bueno, digamos que la geografía, el comercio y las infraestructuras están directamente relacionadas en el continente, cuando hablamos de África. En muchos países africanos la productividad es baja debido precisamente a la escasa proximidad geográfica entre sus agentes económicos. Esta proximidad que es adversa tiene dos dimensiones. La ausencia de proximidad entre países africanos y mercados internacionales, por un lado, y entre los diferentes agentes económicos dentro de África. La geografía africana afecta o influye indudablemente a la proximidad y a la productividad, y eso se ve reflejado en los costes de transporte, que son más altos en África que en cualquier parte del mundo. Según algunas fuentes, el coste medio del comercio intrarregional de África para un contenedor de 40 pies es de $7.000. Es decir, unos $2.000 más que en cualquier otra región desarrollada, y este coste, sobre todo, es aún más alto entre los países interiores del continente. Cuesta más transportar un vehículo desde Abiyán a Addis Abeba que embarcarlo a Japón. Esa es la realidad hoy. El factor adverso geográfico más importante dentro del continente es precisamente la enorme distancia entre los mercados internacionales, y este alto coste de transporte tiene además mucha incidencia en los países interiores. Entre otros motivos porque las mercancías viajan a través de distintas fronteras, deben transitar por distintas fronteras para llegar a destino, con los enormes retrasos que se producen en cada una de ellas. Los países interiores del continente, bueno, no los quiero mencionar, Botswana, Burkina, Burundi, Ruanda, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo resolver este asunto? Pues muy bien, acercando los corredores de tránsito, con el fin de promover el comercio interno y externo, y que se produzca una mayor y mejor dotación de servicios logísticos de transporte. Hay que llevar a cabo unos mayores esfuerzos de integración regional, hay que establecer regulaciones legales, reformas legales y regulatorias, y que se den lugar o que tengan lugar unos mayores y mejores compromisos de la Administración y de las instituciones en general. Mayor dotación de infraestructuras que permitan a los países interiores desarrollar servicios multimodales de conexión, ferrocarril, carreteras, aéreo, etcétera, ¿no? El coste es muy alto, es muy alto. El total son 93.000 millones de dólares anuales. Eso incluye los sectores de tecnología, aguas, energía, transporte, saneamiento, etcétera.
Pero aquí lo que es importante yo creo que es que hay que pasar de una lista de proyectos de inversión a una que sea viable financieramente. El problema además de África es que no hay financiación, no hay suficiente financiación para el continente. Pero bueno, conseguir el déficit, reducir el déficit en infraestructuras es vital para lograr un desarrollo sostenible en este continente, ¿no? Esos 93.000 millones de dólares anuales que he mencionado de coste incluyen construcción de nuevas infraestructuras, rehabilitación de las existentes, exportación y mantenimiento de las antiguas y las nuevas. El mayor porcentaje está concentrado en energía. En energía, un 40%. Que requiere un desembolso de unos 41 billones anuales. En segundo lugar, la necesidad recae en agua y saneamiento, con un desembolso aproximado de 22 millones. Y en tercer lugar, en el transporte, con una necesidad de inversión de unos 18 millones. Las consecuencias del déficit de infraestructuras en el continente son claras. Es difícil viajar en África, dentro de África, debido a una falta de rutas viables, lo que complica enormemente los desplazamientos entre ciudades. El antiguo presidente de Tanzania, Julius Nyerere, se quejaba, se lamentaba diciendo que mientras los grandes poderes trataban de ir a la luna, nosotros tratábamos de llegar a la ciudad, y es cierto. Entonces, en definitiva, cambiar las infraestructuras en África pues, va a permitir transformarle y con ello alcanzar tasas de crecimiento comparables a los mercados asiáticos. Todos los analistas coinciden que la energía es de lejos el mayor desafío estructural de África. África tiene problemas crónicos de energía que dan lugar a que una treintena de países se enfrentan regularmente a penurias de electricidad, pagando un altísimo coste por una simple alimentación eléctrica temporal. El ronroneo de los generadores se da en el continente, en las puertas de las casas, en las fábricas, en los comercios. Pero son estos grupos los que están proveyendo de electricidad de una punta a otra del continente. Son caros, estos generadores son caros, son costosos, contaminan, pero son indispensables y es lo que hay. Los países africanos, como he dicho, dependen muchas veces de una pequeña producción de diésel, cuyo coste puede alcanzar los 0,35 centavos de dólar por kilovatio, es decir, 2 veces más o 2 veces superior al coste de los países dotados de centrales de carbón o hidroeléctrica. Se dan numerosos cortes de luz en el continente, ya lo hemos visto, siendo las empresas africanas formales las más perjudicadas, pues pierden un 5% de su capacidad de venta, sin mencionar las informales, cuya pérdida puede alcanzar al 16%, cuotas del 6%. La capacidad instalada de África no llega a los 147 gigavatios, la misma de la que dispone Bélgica. Es preciso, los analistas o los especialistas dicen que es preciso que esa capacidad llegue a los 700 gigavatios, de aquí al 2040, pues para sacar a África de estas penurias energéticas, ¿no? Y África está bien dotada en recursos naturales, en recursos hidroeléctricos, pero solamente una fracción de este potencial está explotada actualmente, ¿no? Por lo tanto, existe un desequilibrio energético considerable y además una de las explicaciones del mismo es que algunas de las fuentes de energía más rentables se encuentran a muchos kilómetros de los principales centros de demanda de la misma, principalmente en los países más pobres. ¿Respuestas para solucionar estos problemas? Pues reforzar la planificación sectorial y poner de acuerdo a operadores públicos y privados, renovar el compromiso en favor de una reforma de las propias empresas públicas y la gestión de sus servicios de energía, pues ello facilitaría el acceso a la financiación, evidentemente. Hay que acelerar la electrificación urbana y rural, lo que requiere una importante inversión en recursos financieros, concesionales y privados. Y se necesitan unas políticas más coherentes de programas plurianuales en lugar de ir proyecto a proyecto. El transporte. Bueno, aquí voy a ser muy breve. Digamos que el transporte regional y continental del continente es deficiente en términos de cantidad, calidad y el nivel de servicios, así como en términos de inversión y mantenimiento. En términos generales podemos decir que no está contribuyendo, este sector no está contribuyendo como canalizador necesario para la integración del continente y como facilitador del comercio. Pasemos al... Bueno, voy a pasar al transporte por ferrocarril.
importantísimo el ferrocarril, sobre todo cuando se colonizó el país, el continente. Digamos que la colonización se hizo sobre todo a través del ferrocarril. Sin embargo, los distintos gobiernos africanos han invertido mucho más en carreteras, descuidando este sector. La lenta respuesta del ferrocarril para adaptarse a nuevas condiciones de mercado pues, ha dado lugar a un dramático declive de este medio de transporte. Hacia 1990 la mayoría de los ferrocarriles africanos estaban en bancarrota, recurriendo a continuas inyecciones de capital y a grandes inversiones de infraestructura. El sistema de concesiones fue la solución parcial en esos momentos y así sigue. La mayoría de los ferrocarriles eran concesionales y todavía lo son. Aproximadamente el 70% del sector en la región, excluyendo Sudáfrica, está operado por compañías privadas. El Banco Mundial ha dado su apoyo, efectivamente, a través de la Corporación Financiera Internacional, pero la red ferroviaria cuenta con unos 84.000 kilómetros de vías apenas, y eso apenas representa un 2% de la longitud total de las líneas ferroviarias explotadas mundialmente, ¿no? Pero el problema de las concesiones es que deben estar definidas dentro de un marco regulatorio estable, donde el Estado ejerza su rol de decidor y regulador, creando un cuadro jurídico propicio, eso es un problema, a todos los modos de transporte, ¿no? Para que tenga lugar una competencia leal en el mercado sin distorsiones, es decir, que se produzca un mercado regulado, con una visión del Gobierno a muy largo plazo. Tan importante es el apoyo financiero como el sistema de transporte, que sea competitivo, es decir, que no nos encontremos con limitación de velocidad en el ferrocarril, con una falta de puntualidad, que esté disponible a sus horas, etcétera, ¿no? Es decir, como alternativa al transporte por carretera, ¿no? Entonces, esto se consigue con unas mejores y mayores infraestructuras, ¿no? No olvidemos todavía que el comercio interregional en África subsahariana es todavía insuficiente. Es un 13% del comercio total del continente, mientras que en Asia es un 54%, lo que provoca que no haya un mayor desarrollo de este sector. Hablando del sector de carreteras, que ha sido el más desarrollado, es el medio de transporte más utilizado para el transporte de viajeros y mercancías y absorbe aproximadamente el 80% del conjunto de tráfico de bienes y servicios. El problema del transporte por carreteras es que hay poco tráfico, hay una escasa densidad de tráfico en carretera y una escasez de usuarios. Por lo tanto, de momento el sistema está mayormente subvencionado y el promedio de tráfico diario en las carreteras principales pues varía mucho, ¿no? Por ejemplo, si estás en el Congo son unos 50 vehículos en el Congo y unos 7.000 vehículos en Mauricio o en Sudáfrica. Y ese bajo volumen de tránsito es considerado por los distintos países africanos como la principal barrera para implantar un sistema de peajes. La escasez de usuarios no permite cubrir los costes de infraestructuras de las carreteras en África, ¿no? Planificación urbanística. Bueno. Las previsiones demográficas urbanas se van a disparar en los próximos años en el continente, pero si esta explosión demográfica urbana no viene acompañada de un crecimiento adecuado de las aglomeraciones africanas, la urbanización podría asfixiar las propias infraestructuras con los consiguientes problemas de falta de agua, higiene, electricidad, transporte público, sanidad, etcétera, ¿no? Yo creo que los distintos gobiernos africanos deben de hacer de la urbanización y sus dificultades una prioridad en sus respectivos programas de acción en favor del desarrollo. Hay que decir que hay mucha ciudad africana que se ha desarrollado y crecido sin planificación, lo que ha provocado en muchos casos el declive de los servicios públicos y el aumento de los alojamientos miserables y de la pobreza. Muchas ciudades africanas se desarrollan a partir de una economía informal, de baja productividad, lo que hace que muchos ciudadanos sean más pobres que los campesinos. En la mayoría de las ciudades africanas, un 75% de las necesidades básicas se satisfacen de manera informal y estos procesos de informalidad pues, ocupan todos los sectores y dominios de la vida urbana. Las tasas de crecimiento africano urbana son de las más altas del mundo, con una media del 7% anual. El desempleo urbano pues, también ha hecho su explosión en África, llegando a un 10% de la población activa en las ciudades,
y sobre todo afecta en gran mayoría a los jóvenes africanos. El 60% de los ciudadanos africanos residen en suburbios. África debe de alguna manera reinventar sus ciudades. África precisa de consumidores y estos residen normalmente en las ciudades, por eso hay que revisar el acceso a la propiedad, importantísimo. Lo cierto es que las élites africanas han construido trozos de ciudades muy bien equipadas, pero destinados a las clases más privilegiadas. Entonces yo creo que hay que hacer pruebas de imaginación para conseguir fondos para un continente en donde el acceso a los mismos por parte de las colectividades locales es bastante difícil, o inventar nuevos mecanismos de financiación a través de la emisión de bonos o obligaciones municipales, pues como ocurrió en Estados Unidos a finales del siglo XIX. La población africana, que está creciendo mucho, viene de un retraso demográfico importante, que empezó en el año 1600. África tenía un 15% de la población mundial en el año en el 1950 ese porcentaje disminuyó a un 7% y en el año 2000, con unos 640 millones de habitantes, es decir, un 10% aproximadamente de la población mundial, retomó en parte su lugar perdido en el conjunto de la población del mundo. Estos desfases, bajadas, subidas, bajadas, tienen explicaciones claras, pues altas tasas de mortalidad, enfermedades, guerras, conflictos, etcétera, ¿no? En el año 1950, también lo comentó Luis, África subsahariana no tenía ninguna ciudad con más de 1 millón de habitantes. Al final del siglo XX contaba ya con 25 ciudades por encima de esa cifra. Bueno, este es un cuadro donde ven ustedes la proyección de las capitales africanas y su población desde el año 85 y las previsiones al 2025. Bueno, Lagos, desde luego, en Nigeria, con 172 millones de habitantes, pues digamos que su capital es la que más crecimiento va a tener. Bueno, vamos a hablar de los flujos financieros. El paisaje financiero en África ha evolucionado a lo largo de los años. Por un lado, desde el año 2000 en concreto, las aportaciones privadas externas, es decir, las inversiones y remesas de migrantes, son las que dominan actualmente, ¿no? Las inversiones extranjeras, en teoría, deberán llegar a los 74 billones de dólares en el año 2015, a finales del 2015, lideradas por nuevas inversiones Greenfield por parte de China, India y África del Sur. Las inversiones directas extranjeras se están diversificando en beneficio diversificando en beneficio ahora de los servicios y los bienes de consumo y en detrimento de los recursos minerales. Las mismas actualmente están más orientadas hacia los grandes centros urbanos con el fin de satisfacer las necesidades de una clase media que está en plena evolución. Por otro lado, las remesas de migrantes se han multiplicado por 6 desde el año 2000 y deberían alcanzar, según estimaciones de la OCDE y del Banco Africano de Desarrollo, los 65.000 millones de dólares para 2015. Hay que decir que las remesas de migrantes es uno de los principales flujos financieros hacia el continente, ¿no? La ayuda oficial de desarrollo, en cambio, se va a ver reducida en unos 55 billones de dólares y además va a continuar con esta tendencia descendente. Más de 2/3 de las economías subsaharianas, de la que las mayorías son economías con bajos ingresos, recibirán menos ayuda en 2007 que en 2014. Eso es así. Esta diapositiva la voy a comentar porque es importante. Vamos a ver. Estos flujos ilícitos actualmente son superiores a la ayuda oficial de desarrollo, así como la inversión extranjera directa. Los flujos financieros ilícitos hacen referencia a capitales ilegalmente obtenidos, utilizados y transferidos fuera de un país en violación de las leyes nacionales o internacionales. Estos se apoyan sobre la evasión fiscal, el blanqueo de dinero o el abuso del poder de los agentes públicos. Y estos flujos ilícitos debilitan, desde luego, los sistemas financieros africanos y minan la estructura del Estado. Según algunos estudios especializados, el stock de capital de África aumentaría en más de un 60% si los fondos que salen del continente de manera ilícita se quedasen, lo que contribuiría a un aumento del PIB por habitante del 15%. África ha perdido de media unos 60,3 billones de dólares, es decir, alrededor de un 4% de su PIB, a causa de la evasión de capitales entre los años 2003 y 2012, según algunos analistas. De todas maneras,
también tengo que decir que como se trata de transacciones clandestinas, bueno, estas apreciaciones varían. Según el último informe del Grupo de Alto Nivel de la UNECA, las grandes compañías comerciales, las multinacionales, están en el origen de la mayoría de los flujos financieros ilícitos. Estamos hablando de un 65% por delante del crimen organizado, con un 30%, y de los efectos de la corrupción con un 5%. Y el método más frecuente que utilizan estas compañías, y yo lo sé por experiencia, porque me ha tocado supervisarlo, en América Latina, es la transferencia de fondos de una frontera a otra, consiste sobre todo en lo que se conoce como la sobre- y la subfacturación. Eso es una práctica. Otra práctica es la manipulación de las partidas arancelarias, para colocar en dichas partidas por parte de los gobiernos, digamos, en la posición más favorable en cuanto al pago de impuestos, ¿no? Esta práctica representa o representó aproximadamente un 67% de todas las salidas ilícitas de capitales en África entre el 2003 y el 2012. Quiero hablar de la corrupción un momentito, que yo creo que es uno de los principales enemigos de la inversión. El coste de la misma sobre el PIB global es de más de un 5%. Estamos hablando de 2,6 trillones de dólares, con más de 1 trillón pagado en sobornos cada año. Estas son las fuentes. Esta información viene de Transparency International y del Global Corruption Barometer. La corrupción no solo reduce los ingresos fiscales, sino que detrae la inversión, aumenta el tamaño de la economía informal y distorsiona toda la estructura fiscal del país. Según el Banco Africano de Desarrollo, fuente muy fiable, la corrupción le cuesta a África un 50% de pérdidas de ingresos fiscales y unos 30 billones anuales en ayuda. Bueno, voy a comentar muy brevemente las diapositivas. Los países más atractivos para la inversión, bueno, pues Sudáfrica, claramente. Digamos que es el país más desarrollado y sofisticado desde el punto financiero y bancario, y tiene un sistema de infraestructuras mucho más desarrollado que el resto de los países del continente, ¿no? Por otro lado, bueno, digamos que es el líder en recepción de inversión extranjera directa. Otros países que están empezando a recibir importante inversión extranjera directa son Etiopía y Kenia, en África del Este, y por supuesto Sudáfrica y Mozambique, también en el África Austral. Este gráfico pues les enseña un poco sobre todo lo que han sido los flujos de inversión extranjera directa en el transcurso de los años, ¿no? Es importante. Vean ustedes que África es el segundo destino mundial de la inversión extranjera directa. Ha pasado del año 2011, del puesto número 8, al puesto número 2 en el 2014, por delante de Oceanía, Latinoamérica y Europa del Oeste. Bueno, los principales hubs africanos, bueno, son los dos polos. Marruecos. El rey de Marruecos, Su Majestad Mohamed VI, ha hecho 32 visitas a 16 países subsaharianos entre el 2001 y 2015. Casablanca, en el norte del continente, es una puerta importante hacia África, y yo creo que las empresas españolas, algunas de ellas ya lo están viendo claro. Se instalan en Casablanca con una clara visión hacia la África subsahariana. Y Johannesburgo está considerada como la ciudad más importante o más activa para hacer negocios. Bueno, vamos a empezar a hablar de los chinos. El tsunami chino. Aquí está esa viñeta. Y este señor, bueno, que está pintando todo el continente de rojo. Bueno, la presencia de China en África. Vamos a ver. La presencia de la China en África tiene un recorrido histórico importante. Y su actual presencia en los distintos ámbitos de la política, la economía y el comercio africano no son de ahora, a pesar de que desde que hace unos cuantos años se la menciona como uno de los principales socios comerciales y de inversión en el continente. Nada es casual, y menos tratándose de una economía planificada como es la China. Se dice además que las incursiones chinas en África se hacen de manera incondicional, pero esto no es cierto. La realidad es que China negocia con condiciones, y una de las más importantes es
la política de una sola China, que se opone a la declaración de independencia de Taiwán. De hecho, casi todos los países africanos, prácticamente todos, se adhieren a este principio. China, además, fomenta los movimientos antiimperialistas en África, y eso suena muy bien a los oídos de muchos líderes africanos, cansados ya de estar dirigidos por Occidente. China se abstiene de intervenir y juzgar la política interna de los países africanos. Por tanto, esta táctica de separar la política de la inversión hace que su entrada sea mucho más directa. China, además, se centra mucho más en la inversión que en la ayuda. China no ve a África como una carga humanitaria, a diferencia del estancamiento de Occidente, que en muchos casos conceptúa el continente africano como o con paquetes de ayuda. El creciente interés de China por África es evidente y se refleja a través de su comercio y de su inversión, los préstamos estatales de los distintos bancos chinos, China Exim Bank, China Development Bank, la creación de zonas especiales económicas, los contratos de construcción, etc. El rápido crecimiento de su sector manufacturero, el chino, ha provocado una creciente demanda doméstica de recursos naturales, incluyendo gas y petróleo, metales preciosos, aluminio, cobre y minerales en general. Además, la creciente población africana, así como el mayor desarrollo de su clase media, se ha convertido en un mercado potencial muy importante para China. China, además, posee enormes reservas de divisas y su intención es seguir invirtiendo en África, a pesar del entorno políticamente inestable de algunos países, La inversión china, según algunos analistas, está prevista que llegue a los 50.000 millones en el año 2015. En el fondo, China lo que ha hecho es contribuir a recuperar un continente a la deriva, olvidado de todos en el mapa de la globalización. Occidente no se había vuelto a interesar tanto por África desde que China partió hacia su conquista. Esto es así. Y para la estrategia exterior china, África es más un propósito que un final. A diferencia de lo que ocurría con los países occidentales, su visión es a muy largo plazo. Estamos hablando de un futuro de dos o tres décadas. África, política comercial e integración regional. Bueno, hay que destacar que las exportaciones entre los países africanos han repuntado en un 50% entre el año 2010 y el año 2013. Pasando de 40,9 billones de dólares a 61,4 billones de dólares, según estadísticas del Fondo Monetario Internacional. Yo siempre me baso en las estadísticas del Fondo, del Banco Africano, del Banco Mundial. Pero la partida de exportaciones entre las distintas regiones africanas todavía está estancada, seguramente debido al escaso desarrollo de las cadenas de valor regionales y al bajo nivel de comercio de los bienes intermedios entre los distintos países africanos. El espesor de las fronteras en África encarece los costes comerciales, ya lo he dicho antes, y los costes asociados al transporte como la logística para el traslado de las mercancías forman parte de este espesor. Y precisamente ello pesa bastante a la hora de tomar la decisión de implantarse en una determinada región. La animación de las fronteras africanas se nutre de los intercambios de productos de base, el tráfico más o menos ilícito y los flujos fraudulentos, así como el contrabando que está muy institucionalizado en las fronteras. Entonces, todo el mundo vive, digamos, cerca de las fronteras, en esas asimetrías fronterizas, comerciantes, transportistas, policías, militares, aduaneros, y decenas de millones de habitantes viven sobre esas fronteras. Hay un informe del Banco Mundial del 2012 que habla de la desfragmentación de África y señalaba cuáles eran los obstáculos al desarrollo del comercio interregional entre las distintas agrupaciones regionales africanas, como la CEDEAO, la OMOA, etc. Y destacaba los costes de transporte, las trabas no tarifarias y los procedimientos de inmigración. Y sobre todo el informe insistía mucho en la amplitud de los intercambios comerciales transfronterizos, intercambios informales, que suponían más de la mitad de los flujos oficiales, principalmente en África Occidental y Oriental. Por ello, yo también me pregunto muchas veces por la fiabilidad o la veracidad de las estadísticas oficiales, si consideramos que la economía como tal funciona y no solo la economía formal, sino que abundan muchas zonas en donde los intercambios comerciales se mofan de las fronteras. El último informe del Doing Business destacaba el concepto de tiempo de espera en frontera, calculado sobre la base del número de documentos aduaneros multiplicado por el número de firmas requeridas y el tiempo de tránsito de los puestos fronterizos. El informe decía que eran 35 días para la exportación en África subsahariana y 41 días para la importación, contra 10 días de media
en los países desarrollados, por no hablar del coste. Todo ello se agrava aún más cuando estamos hablando de países interiores del continente. Bueno, este es un ejemplo del espesor de las fronteras, el ejemplo de Kinshasa y Brazzaville, en República Democrática del Congo y en el Congo, que están separadas por el río Congo. Ambas ciudades constituyen la tercera aglomeración urbana del continente. Ambas ciudades debieran, debido a su situación geográfica, proveer de beneficios económicos relevantes y favorecer el desarrollo espacial regional. Sin embargo, solo el 1,1% de las importaciones del Congo atraviesa esa frontera debido a las malas infraestructuras de transporte y a una enorme burocracia administrativa en la aduana, sin olvidar el flete, que supone un 40% del salario mensual medio de un residente en Kinshasa. Bueno, esto es la integración regional, que es muy complicada, en fin, aglomera muchos países y, bueno, y funciona, pero todavía no es perfecta. Vamos a hablar de gobernanza política y económica, muy brevemente. Digamos que en cuanto a participación política, que los avances han sido importantes desde el año 2009. Fíjense, en 1972 el continente disfrutaba de 4 democracias y 36 autocracias. Hoy, vamos, en el 2013 la proporción ha pasado de 24 democracias a solo 5 autocracias y 22 regímenes híbridos. La gestión del sector público es crucial debido a la influencia de este sector sobre el crecimiento y las actuaciones en términos de desarrollo a través de la prestación de los servicios públicos. Los avances más destacables yo los encuentro en Burundi, Mauricio, Seychelles, Guinea y República Democrática del Congo. El clima de los negocios ha mejorado en aquellos países que más lo necesitaban. El Banco Mundial destaca en 2015 a Costa de Marfil, la República Democrática del Congo, Senegal y Togo como aquellos en que el clima de los negocios ha mejorado más rápidamente en lo referente a la creación de una empresa, protección de los socios minoritarios, comercio transfronterizo y transferencia de la propiedad. Bueno, este mapa habla un poco del paso, del número de conflictos en una época y en el día de hoy, ¿no? Esto es importante que lo sepan ustedes. Bueno, modificar el acercamiento al continente. África ha seguido una trayectoria ascendiente de crecimiento desde el año 2000 con 4 factores que, independientemente del aumento de los precios en las materias primas, han contribuido a su éxito y son: el capital ha vuelto al continente, un dividendo demográfico ha provisto a África con una joven y mejor educada fuerza de trabajo, mejoras, aunque todavía hay mucho recorrido, en infraestructuras físicas y digitales, lo que está permitiendo que las economías africanas se vayan modernizando, una mejor estabilidad política y de buen gobierno. Destacaría, además, que el consumidor africano está creciendo y una clase consumidora, incluyendo compañías africanas, está emergiendo y empezando a conseguir una masa crítica importante. Para lograr llegar a las necesidades del nuevo consumidor africano, las compañías extranjeras debieran de crear una oferta africana dirigida a africanos, constituir y mejorar sus marcas y controlar la distribución. Ser consciente de las oportunidades que existen en el continente es una cosa y tener éxito en el mismo es otra muy distinta. Como ya dije, África es un mosaico de mercados emergentes, cada uno con su perfil de riesgo, sus particularidades y su potencial. Los éxitos que se hayan producido en China o en India no necesariamente son trasladables a África. Muchas compañías llevan mucho tiempo operando en la región y han aprendido de las dificultades que les esperan a los nuevos que llegan. Estoy hablando de Unilever, por ejemplo, Coca-Cola, Nokia, Huawei, que ya genera un 10% de sus ventas en África, pero su trayectoria no ha sido nada fácil. El desarrollo de África requiere del continente un esfuerzo como mínimo en 3 direcciones. Por un lado, industrializarse y alejarse de la dependencia de las materias primas. Lo vuelvo a decir, estoy pensando principalmente en el petróleo. Por lo tanto, lo que tienen que hacer las economías africanas, algunas ya lo están haciendo, es diversificarse. Por otro lado, participar mucho más en las cadenas globales de valor. Solo el 3% del volumen mundial de exportaciones provienen de África y el 50% de esas exportaciones se procesan fuera del continente. Esto es una lástima. Por lo tanto, porque se deja de percibir ese valor añadido suplementario. África es el continente menos urbanizado. Hay solamente, según algunas fuentes, 8 países urbanizados por encima del 50%. Y la densidad media de población, 87 personas por kilómetro cuadrado, está entre las más bajas del mundo. En cuanto a las cadenas globales de valor, me gustaría destacar un ejemplo
que lo oí el otro día a Carlos López, que lo presentó en una ponencia en Gabón. Dijo que, por ejemplo, Etiopía exportó el año pasado $1 billón de café por vez primera. Pues porque Etiopía lo que hizo fue crear un mercado interno de precios. Es decir, no solo ingresó porque exportase granos de café, sino que sus ingresos se deben sobre todo a una cadena de valor asociada a esa exportación, ¿no? Han desarrollado ya una marca de café por vez primera, y si vais a una tienda Starbucks podéis encontrar el café Yergachev o el Arar, que es el café etíope, ¿no? Es un ejemplo que hay que tener en cuenta. Vale. Bueno, ya estoy acabando. Simplemente recordaros lo que era África, que era un mero enclave comercial, en donde no se producía ningún proceso de manufacturación. Hoy, sin embargo, las compañías multinacionales empiezan a manufacturar en el continente. Ventajas: los costes laborales en África son más bajos. Ejemplos, los tenemos, por ejemplo, he puesto dos: Samsung en Etiopía, que tiene 5 centros de manufacturación en los últimos 5 años, y muy importante lo que está ocurriendo en Tangermet, en Tánger, en Marruecos, con Renault, con una inversión que produce unos 400 vehículos anuales. Final, señores. Algunos consejos para la empresa. Estos son mis consejos. Y siempre los digo en cualquier ponencia, ¿no? Familiarizarse con el entorno geográfico y sus estructuras económicas, desde luego. Hacer una prospección previa de la región, importantísimo. Comprender su entorno cultural, estudiar y analizar la legislación del país donde se invierte, vital. Visitar previamente los enclaves y localizaciones de la inversión. Hay que inspeccionar el terreno. Identificar correctamente a los posibles socios locales. Cuidado con los socios locales. Y asesorarse mediante fuentes fiables sobre los mismos. No dejemos de hacerlo. Importante pulsar la experiencia que hayan tenido otras empresas extranjeras, de sentido común. Tener una foto muy clara antes de tomar la decisión de invertir sobre el régimen exterior de pagos y cobros en el país donde tenga lugar la inversión. Esto es fundamental. A muchas empresas se les olvida. Utilizar, y siempre lo digo y lo recalco y no lo hacen, los servicios de la Oficina Comercial de España y presentarse en la Embajada de España acreditada en el país. Y finalmente, muy importante, tener en la agencia un despacho de abogados, un asesor fiscal y un banco. No es que trabaje en un banco, pero hay que tener un buen banco en el país, un banco fiable y de alguna manera, pues que resuelva los problemas desde una apertura de cuenta, que es lo más sencillo, pero ahí no es tan evidente. Las conclusiones sobre África subsahariana no son fáciles, no son sencillas. Los problemas pendientes son muchos. Es por ello que yo presento un cuadro de cauto optimismo. No quiero hablar de afropesimismo ni de afrooptimismo, dejémoslo en un afrorealismo. África todavía tiene credenciales muy frágiles, presenta riesgos y ventajas, pero no debemos de olvidarla. Estamos muy lejos con respecto a otros países en cuanto a nuestra presencia comercial y de inversión. Pero el potencial es tan inmenso en tantos campos que saber enfocarlo nos traería muchos beneficios como empresa y como país. Por lo tanto, debemos, tanto desde la administración, desde la empresa, dedicar recursos económicos e intelectuales para lograr un retorno duradero y beneficioso con esta zona del mundo. Con esto acabo. Bueno, esta es una... en fin, no debía haberla puesto, pero simplemente que sepan ustedes pues quiénes son nuestros principales socios comerciales en el continente, ya se ha mencionado. Y bueno, pasado, presente y futuro. África es muy fotogénica, y claro, no puedes hacer presentaciones de África sin fotos. Entonces, bueno, pues aquí he hecho un recorrido desde el año 58 hasta el año 2014, independencia de Angola, el señor Idi Mada, que fue miembro del ejército británico, no hay que olvidarlo. Y yo acabo con esta frase que me encanta, que refleja lo que es el continente. Aun siendo cierto que África es posible definirla en singular, es obligado describirla y declinarla en plural. Al tiempo que su pasado está aún por definir, su presente no llega a ser perfecto y su futuro es condicional. Muchas gracias.